¿Quién anda por ahí? Buena. ¿Qué tal? Hace tiempo que no hago un directo. Ya casi se me olvidaba cómo se hacía. ¿Cómo estáis por ahí? ¿Hace calorcito, no? Hoy vamos a conectar con una amiga, aunque no la conozco todavía, aunque he escuchado hablar un poquito de ella. Pero vamos a conectar para conocer una historia y una mujer estupenda que está haciendo unas acciones muy bonitas. Y quiero que las conozcáis. ¿Vale? Creo que me tiene que mandar una petición. Y si está por aquí, conectaremos. A ver. Segundito. Estamos haciendo tiempo además para que os conectéis todos. A ver, hay muchas, ¿no? Espera. Creo que está por aquí. Hola, buen Hola, ¿cómo estás, guapísima? bien, muchas gracias. Mucho más guapa. Estás guapísima tú. Oh, gracias, tú también. Hoy iba a hablar contigo y nos hemos arreglado un poquito. Sí, sí, Que claro, con la cosa de no salir de casa muchas veces uno ni se arregla ni nada, pero bueno, hoy tenemos una cita muy bonita, muy importante. Quiero que te conozcan un poquito. Tu nombre es Yamile, ¿verdad? sí, Y eres auxiliar de enfermería colombiana, ¿no? sí, sí, soy colombiana. Y eres portavoz y voluntaria de sanitarios inmigrantes voluntarios, que yo no lo conocía hasta hace poquito, que he visto varios compañeros que os han entrevistado y han dado un poquito a conocer vuestra labor, porque es importantísima en este momento, ¿verdad? Y a mí me gustaría que aparte de ese papel tan importante que tienes dentro del voluntariado, profundizáramos un poquito en tu historia personal, que vean la mujer tan luchadora que hay detrás, que son las historias reales las que verdaderamente conmueven a la gente y ven la labor tan importante que hacéis vosotros. Si Y sí, quieres, la labor es, es totalmente solidaria, humanitaria, ¿verdad? nace del corazón, es verdad. Pues si quieres te cuento un poquito de Sí, quién me gustaría saber, pues, como vengo. si eres Sí. colombiana y cuándo te viniste de Colombia. Bueno, sí, soy colombiana de Bogotá, de la capital. Me Ah, vine hace 15 años salí del país. No me vine directamente para Alemania, para España, sino que llegué a Alemania, donde ni siquiera sabía el idioma, ni decir gracias, ni por favor, ni absolutamente ni una sola palabra, pero me vine llena de sueños y de ilusiones porque en el momento en que salí de mi país, Colombia estaba atravesando por una crisis y trabajo que había muy poco y yo tenía casi 30 años, tenía 3 hijas, muy pequeñitas ellas, las dejé de 12, ¿pero te de 10, viniste con ellas o las dejaste allí? no, yo las dejé en Colombia. Anda. La decisión fue así de un día para otro, tengo que salir del país, tengo que buscarme un futuro para mí, para mis hijas. Se me presentó una oportunidad y pues la tomé. Fue el día más doloroso de mi vida, fue el día que dejé a mis hijas en el aeropuerto. Pasan 15 años y no lo supero, porque separarte de las personas que tú más quieres es muy, pero muy doloroso y más de tus hijas. Bueno, el tiempo fue pasando, llegué a Alemania, sí que se me abrieron algunas puertas, se me cerraron otras, el no hablar, el no comprender a las personas con las que yo estaba y que ellas no me comprendieran fue una barrera muy grande, pero todos los días despertaba con esas ganas de seguir y con esas ganas de tener a mis hijas conmigo, que eso era mi motor para seguir adelante.
Me imagino. Tuvo que pasar mucho tiempo, 6 años, para que yo pudiera volver a mi país, pudiera ver a mis hijas. Y pues cuando las vi, ellas ya estaban señoritas grandes, ya una tenía un bebé, ¿Cuánto ya tiempo había pasado? 6 años. 6 años. Y bueno, al verme ya convertida hasta en abuela y haberme pasado todas las etapas bonitas de mi vida, porque de la vida de mis hijas, porque me tocó ser madre virtual, tenía mi teléfono a toda hora, no teníamos la facilidad que tenemos ahora con el internet. Hace 15 años era un poco más complicado, que sí que lo había, Claro, pero las videollamadas así no se podían hacer no, igual. no, claro, y costaba muchísimo dinero. Entonces, Claro. tú trabajabas prácticamente para comprar las cartas para comunicarte con tu familia. Y fue una época dura, porque al llegar a un país donde tú no hablas el idioma, donde no tienes conocidos, donde no tienes a mucha gente que te pueda respaldar, es difícil. Empecé como todos trabajando en un restaurante, lavando platos, tratando de abrirme caminos, de niñera, limpiando apartamentos, paseando perros, pero siempre me levantaba con el ánimo de que todo iba a ir mejor y todo iba a salir mejor para mí y para mis ¿Y hijas. todo esto lo viviste en Alemania? Y todo ¿Cuándo eso lo fue cuando te has venido para España? En Barcelona en concreto, ¿no? Que estás. estoy aquí hace 2 meses y medio. Llegué el 1 de marzo. Ah, hace poco. Llegué cuando iba a empezar el confinamiento. Ni siquiera había empezado. Me vine con la idea de pasar unas vacaciones, ¿En de serio? ¿No venías para quedarte? ¿Te has quedado atrapada con el confinamiento? quedar atrapada con el confinamiento. No venía para quedarme. Ala. Y ahí en Venía, ese confinamiento es cuando te surge de repente ser voluntaria, ¿no? sí, 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 venía a visitar a mi hija, que sí que está aquí. Y lo digo abiertamente, estás en situación irregular como muchos de mis compañeros y como más de las 600.000 personas que estamos representando en este momento, y que también le ha tocado muy, pero muy difícil, y que está viviendo lo que una vez viví yo. Ella también tuvo que dejar a su niño en el país, ha dejado de verlo por varios meses. Y está sintiendo un poquito como lo que yo sentía hace algunos años cuando la dejé, y eso también duele. Ver que la cadena como que sigue un poco, Claro. duele, sí. Sois más, ¿verdad? Dentro del voluntariado de sanitarios. ¿Cuántos sois? En el grupo de sanitarios inmigrantes solidarios somos casi 200 personas. ¿Y están en una situación parecida a ti? ¿O cómo? Sí, la mayoría está en situación irregular, no tienen papeles, otros tienen un proceso ya avanzado de asilo, otros hasta ahora lo van a comenzar, algunos ya han empezado a homologar sus títulos, otros están en fase final, pero bueno, por una u otra razón, ninguno hemos podido ejercer. Claro, pero claro, entonces dentro del sistema de salud no podéis hacer acciones, pero fuera sí las estáis haciendo. Sí, fuera sí que las estamos haciendo. ¿De qué manera? ¿Qué hacéis? Me encuentras aquí con la camiseta puesta porque vengo precisamente de una de esas acciones que estábamos haciendo hoy. Ha salido el grupo de Madrid. Tenemos dos grupos grandes por ahora, uno está en Madrid, otro está acá en Barcelona, y pues los dos grupos hemos salido, cada cual en su ciudad. Hemos ido a llevar meriendas, hemos ido a llevar nuestra publicidad, a darnos a conocer un poquito, dando consejos de lavado de manos, de higiene, de cuidados, llegando a las personas más vulnerables, a las personas que nos necesitan más, que son los habitantes de calle, los sin techo, como los llamamos acá. Claro. Ellos que sí que están necesitando mucho de nuestro apoyo. Entonces, estamos tratando de llegar a ellos de manera directa, de manera cordial, y hemos tenido buena aceptación. Ya nos conocen y, por favor, una mascarilla. Ya saben que nosotros vamos a llevarles algo, así sea Qué una bien, mascarilla, sea una pequeña merienda, pues saben que estamos ahí para escucharlos y para atenderlos. qué bien, qué bonita labor. Porque claro, por otro lado, el hecho de tener unos conocimientos como tenéis vosotros
y no poder ofrecerlos de otra manera debe ser frustrante, ¿no? Y sí, nos sentimos como profesionales realmente frustrados, así como tú lo dices, porque es que el ver que todos nuestros colegas están trabajando tiempo extra, ya algunos están contagiados, están dando de baja, que no hay suficiente personal, y nosotros estando aquí con toda la experiencia, porque venimos de países donde las enfermedades tropicales son muy comunes, donde los virus, las bacterias viven el día a día, Ujú. estamos acostumbrados a este tipo de enfermedad, Claro. de todo. Y llegar aquí y no poder hacer nada, decir, oye, pero si es que yo tengo la experiencia, yo puedo estar cuidando a esos pacientes, sabemos cómo hacerlo y que no lo podamos hacer. Es, he visto compañeros No. llorar por no poder ayudar, por no poder apoyar. Y entonces, viendo esta situación, ¿cuál sería la solución para vosotros? ¿Cómo veis esto ahora mismo? Bueno, sí que hay una solución y está en que el gobierno centre un poco más su atención y haga valer la ley de extranjería. Tenemos un artículo, el artículo 127, lo repito en todos los medios, y es que este artículo contempla que se nos sea otorgada una residencia provisional en casos excepcionales. La pandemia es un caso excepcional, es un caso de salud pública, es un caso que no solamente afecta a una comunidad ni un país, está afectando a todo el mundo. Todo el mundo Claro. ha quedado paralizado por este virus. Y pues que es un virus que no es como muchos partidos políticos, no solo de aquí, sino del mundo, lo quieren ver, no es un virus racista, no es un virus que discrimina. El hecho de que seas blanco, negro, indio, asiático, no quiere decir que no te vaya a atacar. Ataca a todos por igual, al rico, al pobre, al gordo, al flaco, a todos nos ataca por igual. Entonces, creo que es el momento en que los gobiernos deben sentar un poquito de cabeza y pensar más Claro. en su gente, en su comunidad y dejar de pensar eh, en esa política socialista y Es enriquecedora. muy importante, ¿verdad? Que esta demanda de regularización ya que se le pide al gobierno la faciliten y actúen, ¿verdad? Exactamente, y es que lo que estamos pidiendo no es ni más ni menos que, que lo que tienen los demás acá dentro del país. Estamos pidiendo las mismas condiciones, igualdad de condiciones, igualdad para adquirir un permiso de trabajo, para adquirir una plaza, para tomar un piso en alquiler. Eso mismo es lo que estamos pidiendo, que si yo trabajo, si soy ciudadana comunitaria y trabajo y pago impuestos, pues el inmigrante que está llegando y pueda adquirir la regularización, pues trabaje y pague impuestos al igual que los demás. No estamos diciendo, no, es que todo para mí, no, también decimos que también podemos poner de nuestra parte y lo hemos hecho. Yo creo que muchos de los grupos que han ayudado durante toda esta pandemia son grupos formados por gente inmigrante y Fíjate. las personas lo reconocen. A nosotros nos llegan muchos mensajes a nuestras redes agradeciéndonos por cualquier acción que hacemos. Es más, ahora tenemos una nueva campaña que se llama Yo te acompaño. Es una campaña muy bonita, va dirigida al adulto mayor. Sabemos que el virus ha atacado de una manera gigantesca a esta población y queremos ayudarlos. Eh, Claro. Muchos están en su casa porque sus familiares no pueden ir a visitarlos, están solos, no pueden salir, les da miedo. Pues acá estamos nosotros, hacemos esta labor voluntaria, vamos, los acompañamos a hacer la compra, los acompañamos a su cita médica, a donde necesiten ir, simplemente a dar un paseo, a tomar un poco de aire. Para eso estamos acá. Qué Esta bueno. es la nueva Yo campaña. creo que, Yamile, yo creo que en este momento de confinamiento, más que nunca, nos podemos poner en la piel
de los inmigrantes sin papeles, ¿verdad? Sí, eso es verdad, eso lo hablábamos y se ve mucho, porque es que ahora a todos nos ha tocado quedarnos en casa, a todos nos ha tocado estar encerrados, que si salimos a la calle tenemos el miedo que el mozo o el policía nos persiga y nos vaya a multar porque No, no, estamos ahí. y uno siente con ese miedo de que está haciendo algo malo, pero que quieres ir simplemente hacer la compra y vas con ese miedo. Yo no me puedo ni imaginar cómo os debéis sentir en ese momento sin esa regularización y sin esa ayuda por parte del gobierno. Yo creo que Incluso a nosotros algunas veces nos da miedo salir a hacer nuestro voluntariado. Sabemos que salimos a hacer algo bueno, pero cuando vemos que la patrulla pasa por nuestro lado, dices, ay Dios, ¿será que nos van a preguntar algo? Pero claro, gracias a Dios que sí nos han apoyado y nos han dicho buena labor, sigan adelante. Hemos tenido muy buena aceptación, sí. Pero el miedo que sí que está, el miedo de salir a tomarte un café con tus amigos, el miedo de ir al banco, el miedo de hacer cualquier cosa pequeñita, está siempre presente. Y claro. bueno, y esta política que se está dando ahora para que nadie se quede atrás, nos estamos quedando atrás. Desafortunadamente no es tan bonita como la pintan, porque sí que muchos se están quedando atrás. Más de Claro. 600 personas están pasando como seres no visibles ante este gobierno, ante esta situación. Y a eso es que vamos, que todos queremos estar aquí, que todos queremos trabajar y todos queremos sacar a ese país que nos ha acogido y nos ha aceptado desde que hemos llegado, pues queremos ayudarlo. Esa es nuestra política. Pues Sara, antes de seguir preguntándote cositas y conocerte un poquito más, ¿te parece si de repente me canto algo y les regalamos aquí a toda la gente Dale. que está con nosotros un poquito? Yo es que me arranco así a cantar en cualquier momento. Entonces yo creo que además a través de la música también se dicen muchas cosas. Y si les parece aquí a la gente que nos están escuchando y nos están mandando saludos y besos, les regalamos un trocito, ¿vale? De alguna canción. Dale. Voy a cantar un poquito. Yo no soy de las que mueren, ya mi piel se hizo de hierro, perdoné lo imperdonable, una vez tuve inocencia porque soy de carne y hueso, yo no soy de las que lloran, ya de mí queda tan poco, y los trocitos que me quedan, pa' quien de verdad lo quiera, tiene que valer la pena. Que no, que no, que no, que nadie ha dicho que no sepa más. Que no, que no, que no, me queda voluntad. ¡Ole, guapa! Les Ay, mandamos un besito a todos los que nos están viendo, que seguramente nos están viendo desde muchos países, incluso desde el otro lado del charco, desde Colombia, desde Chile, Argentina, que nos manden por aquí algunas de las banderitas para que veamos de dónde están conectados, pero seguro que son muchísimos. sí, claro, Aprovechamos. aprovechemos que son muchísimos y aprovechemos cada espacio para decir que siempre hay mucha gente bonita, mucha gente buena, mucha gente que quiere ayudar, así como tú, que Por se pone eso. en los zapatos del otro y que dice, bueno, Y estamos hay que sintiendo. hacer ese trabajo de ponerse y de compartir. En este caso que tenemos un escaparate grande, pues para compartir este mensaje tan importante. A mí me gustaría saber que, Yamile, ¿cuáles son tus planes de futuro? Bueno, mis planes, que sé que tengo que volver a Alemania porque pues tengo una vida consolidada ya, pero ya he decidido que en España me ha abierto muchas puertas, hay mucha gente muy bonita, he sentido la calidad humana, ese calor humano que hace mucho tiempo no sentía, porque Alemania te ofrece una calidad de vida excelente, pero ese calor humano no está tan presente como en España. Es diferente, ¿no? Es súper diferente, sí. Es como que mis planes, los planes que tenía
antes de que pasara la crisis han cambiado. Entonces, en ese momento digo, bueno, acá hay mucha gente linda, mucha gente ¿Y no que te estarás replanteando quedarte por aquí una temporadita? ya me he quedado 3 meses, ya me he Tienes que quedado. conocer Andalucía también, ¿eh? Ay, Andalucía, sí, me parece hermoso. He estado en la región de Granada y de Sevilla, que es muy, pero muy hermoso. Pero sí, sí, me encantaría conocer. Igual de España conozco muchas ciudades, pero que sí que voy a ir allá. Mi próximo viaje será a Andalucía. Y una cosa más, una última pregunta, ya que hoy estoy haciendo de entrevistadora, que esto es muy raro en mí, normalmente es al revés, pero te quería preguntar una cosa más y es que, ¿tú crees que estamos aprendiendo o vamos a aprender de todo esto que nos está pasando? ¿Tú crees que vamos a ser mejores después de esto? Sí, claro que sí. Y eso se está demostrando ahora. Hay mucha gente solidaria, mucha gente que ha ayudado a su vecino, que ha ayudado al abuelito que está en el piso de al lado, que ha salido a dar meriendas, a dar comida, a llevar alimentos. Se está viendo que sí, que esta crisis ha servido para volvernos unas personas más humanitarias, más solidarias que ha sacado lo mejor de cada uno. Si no, mira que ha sacado lo mejor de mí aquí en este país, que yo pude haber dicho cuando llegué, ay no, pues yo pido un vuelo humanitario y que me devuelvan a Alemania. Claro, Pues estaba mi hija aquí y dije, ¿cómo voy a dejar a mi hija sola durante la crisis? Sé que me necesita y bueno, yo también puedo hacer algo desde acá. Entonces, si en estos días que hemos estado todos confinados, yo creo que a muchas personas les han brotado muy buenas ideas para ayudar a los demás. Claro que se ha claro. servido. Y Imagínate, además has estado cerca de tu hija, tiene esa, por sacarle un lado bueno, ¿no? Al sí, confinamiento y a todo esto que nos está pasando, ese lado bonito de ti también, y yo creo que de todos, sí, yo creo que espero que no se nos olvide muy rápido, que nos dure tiempo y aprendamos de esta, a cuidar todo, pero a cuidarnos entre nosotros lo primero, a estar más unidos, no tan individualistas, pensar en los demás también y estar en estas acciones tan bonitas como esta, que dice muchísimo de todos vosotros, pero que seáis muchísimos más, que se os reconozca más, que esa demanda que pedís, se os escuche y se os dé las mismas facilidades, sobre todo esa igualdad con la que trabajan los demás compañeros por el hecho simple de ser de aquí, porque os lo merecéis muchísimo y ante esas cosas me gusta alzar la voz y decir que todos somos iguales y necesitamos los mismos derechos. es que sí, es así. Imagínate tú donde esta crisis hubiese sido en diciembre, en Navidad. O sea, la gente como la Navidad es una época como que tú estás como más en familia, como que te llega más. eh, Ponte a pensar una Navidad sin tus padres, sin tus hijos, sin tus amigos, Así es. solo encerrado. Eso lo hemos vivido nosotros Sí, muchas Navidades, sí. Sí, y mucho ya, tiempo. ya el hecho, por ejemplo, de perder familiares, seres queridos, ya ha sido muy duro el no poder estar acompañándole en sus últimos días, que eso ha tenido que ser muy, muy doloroso. Yo me imagino un poquito o la mitad de lo que puede haber sido eso, porque perdí a mi abuela justo 2 o 3 semanas antes de que se iniciara el confinamiento y pudimos estar con ella esa última semana. Y aunque pues fue muy doloroso y muy triste y algo que te parte el alma, fíjate que en el fondo uno se siente hasta afortunado de haberse podido despedir. Sí, Entonces, el hecho de que cada uno esté en sus casas y sin poder estar con la familia, darle un beso, un abrazo, o que encima se te enferme y se vaya, pues es muy duro y de ahí teníamos que aprender. sí. Pero hemos aprendido, hemos aprendido a aceptar y a querer al otro tal y como es.
Eso creo que ha sido importante durante estos días, Qué de bueno. verdad. Y ojalá, ojalá. Y que vuelva la música, que yo estoy deseando también de reiniciar mi gira, que todos vuelvan a su trabajo, que los que no lo tienen tengan esa oportunidad. Y os deseo muchísima suerte, de verdad, Yamile, que ha sido un placer enorme conocerte y conocer tu historia un poquito. Desde primera hora me has tenido aquí ya que estaba a punto de llorar, de verdad. Ha sido súper emocionante. Qué bonito, me ha encantado la experiencia de conocerte. Dale un abrazo a todos los voluntarios de mi parte y a todos vosotros. Muchísima suerte, de verdad. Seguís luchando como lo estáis haciendo. Vamos ahí. Muchas gracias a ti por este espacio, por tomarte tu tiempo para escucharnos, para escuchar estas historias que no solo mi historia, sino es que como la mía hay miles de historias en el país. Miles de madres que han dejado sus hijos, de padres que han dejado su familia, eh, que han tenido que salir a luchar en un país como este o en otro país de Europa. Eh, sí dejo como reflexión que el grupo de sanitarios seguirá trabajando, eh, tengamos o no tengamos una regularización, seguiremos dando lo mejor de nosotros, pero claro que sí seguiremos en la lucha por la regularización, por los derechos de todos, eh, porque todos tenemos mucho por dar, mucho por aportar y queremos que nos dejen demostrarlo. Estáis Queremos que utilizando un hashtag, ¿verdad? eh, ¿Cómo es? Regularización ya. Así es, ¿verdad? yo te acompaño, el de regularización ya, es el importantísimo, regularización ya. Ahí lo vamos a Eh, usar claro que para sí, lo vamos movernos. a compartirlo en todas nuestras redes sociales. Eso, Tú también, por favor, muchas gracias por compartirlo y por de unirte a nada, un placer. y pues nada, te agradezco de verdad que sí el espacio que nos has otorgado hoy. Es un deber, es un deber. Gracias, un abrazo desde aquí muy, muy fuerte y nada, espero que nos veamos Y tú alguna vez, en nos crucemos Colombia. por ahí. Tú Por ya sabes que tú ejemplo, eres bienvenida en toda Latinoamérica. Muchas personas te siguen. Cuando en el grupo se informó que íbamos a tener una charla contigo, todos, ay, pero sí, ay, pero qué bien, ay, ya la ah, vemos. qué guay. Tienes una gran acogida con todos y de verdad Yo estoy que deseando volver. Hace mucho tiempo que estuve en Colombia y estoy deseando volver. Ahora me iba para Argentina, para Chile también, México y estoy deseando de volver, que pase ya todo esto y reanudemos la gira y me muero por vuestro país, por vuestra región y estoy deseando de estar por allí pronto. Qué bien, ah, qué guay. bienvenida. Con los brazos abiertos te irán a recibir en toda Sudamérica. De verdad que sí. Qué bien. Un abrazo muy fuerte. Cuídate No, mucho. un abrazo para ti también y muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Nos vemos. Chao. Chao.